Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Este trabajo fue realizado en conjunto con el profesor Oscar Iván Lombana. El profe Oscar, desafortunadamente, por las cosas de la existencia de la vida y la cotidianidad, no se pudo hacer presente el día de hoy. Pero pues nos prometimos que en el legal del 2015 en Cuba lo íbamos a socializar y aquí estamos. Bueno, si quieres darle siguiente. Esa va a ser pues como la ruta de estos 10 minutos que vamos a hablar. La primera y de entrada voy a hacer un mini cuento. ¿Listo? Posteriormente voy a hablar sobre qué es geografía en la oscuridad. Finalmente, por cuestiones temporales les voy a decir qué conseguimos. Y como iniciamos con un cuento, vale la pregunta si fueron felices por siempre, como nos han enseñado, ¿cierto? Y si quieres darle siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué un mini cuento? Nosotros estando por ahí en Machu Picchu, nos pusimos a pensarnos los dos que teníamos una cátedra que se llamaba Didáctica de la Geografía. Una cátedra que se reduce a 14 semanas. Los que son estudiantes colombianos me dirán si no es así. Porque la primera es la introducción, la última son exámenes finales. De esas 14 semanas, yo como profesor tengo que garantizar que un estudiante que curse la materia salga siendo un didacta de la geografía. Cosa que pues de entrada es imposible. Lo reconocimos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que se hace es ver qué es lo que yo vengo haciendo. Yo tomo esta cátedra en el 2010. Durante 3 años no hice sino cometer equivocaciones. ¿Por qué? Me dediqué a enseñarles juegos, talleres. Y resulta que hasta el día de hoy sigo recibiendo correos diciendo, profe, ¿no tiene por ahí un jueguito? Y desafortunadamente creo que parte de esas cortes asumieron la geografía, la didáctica como un instrumento, como un recetario. Necesitamos un librito de juegos para que los niños no se duerman en clase. Entonces yo dije, bueno, ya, reconozco el error. ¿Qué vamos a hacer? Durante esos años los enviábamos al colegio, tenía que aplicar una propuesta en aula. Esa propuesta en aula lo que llevaba era que volvieran a la universidad a decirnos, venga, del colegio le mandan a decir que usted es un romántico, que se encargue de hacer sus jueguitos en un libro y lo vendamos. Entonces tomamos una decisión gruesa y fue salirnos de la escuela. La escuela entendida como esa institución de las 4 paredes, de lo más cercano a una cárcel, que es la escuela, ¿cierto? Y ahí vimos el siguiente paso. Si quieres darle el siguiente. Nos metimos a geografía en la oscuridad. ¿Qué es geografía en la oscuridad? Hay una película hindú que se llama Black, Oscuridad. En esa película, los que la han visto saben que es toda la historia de cómo enseñarle a una persona, cómo adentrar, institucionalizar, educar a una persona sordociega, lo cual es un reto muy fuerte. Yo no he podido y lo puedo reconocer públicamente. Entonces dijimos, nos vamos a salir y vamos a encontrarnos con las poblaciones que la escuela comúnmente deja de lado. Y ahí encontramos a los sordos, a las personas invidentes, en el caso de Colombia a los lustrabotas o a los embellecedores del calzado, como les dicen en Antioquia, a los habitantes de calle, a los vendedores ambulantes y a los adultos mayores, es decir, esas poblaciones que la escuela dejó de lado. Decidimos decirle a los estudiantes, vuélquense a esa población y generen proyectos con ellos. ¿Proyectos de qué? De geografía escolar. Valga la aclaración, yo no soy geógrafo, yo soy profesor de geografía. Por eso mi campo radica en la geografía escolar. Y en ese orden de ideas nos adentramos, como dice ahí en el portugués, con esas poblaciones para que ellos fueran directamente, realizaran sus trabajos, se chocaran con la realidad. Y fuimos utópicos con la siguiente frase: quien sea capaz de enseñarle geografía a una persona ciega, invidente, perdón, es capaz de enseñarle geografía a quien sea. Quien sea capaz de enseñarle geografía a un habitante de la calle, el concepto, por ejemplo, de territorio, porque es que ellos ya lo saben, es capaz con 40 niños, 50 niños en una aula de clase. Fue utópico y fue romántico. Sí. Siguiente, por favor. Por cuestiones de tiempo no me puedo extender en cada uno de esos perfiles. Yo creo que aquí queda una invitación para que ustedes lean la ponencia.
queda una invitación también, como deberían hacer los egales, para que empecemos a trabajar en equipo. Porque sé que hay muchas personas, o bueno, algunos de los ponencias a las que les hicimos rastreo, pues vienen trabajando con algunos de los perfiles que ahí se encuentran. ¿Qué podemos decir que hicimos en este año y medio? Es decir, desde el Egal de Lima hasta hoy. Lo primero, un proceso de sensibilización con los estudiantes que tuvimos en aula, que se chocaran con la realidad. El profesor Lombana siempre me decía, ¿cómo hacemos para que no jueguen a la escuelita? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que se crean que van a ser profesores? Y se den cuenta de la dimensión que esto tiene. Eso llevó a que cada uno de ellos nos entregara un artículo con el que pensábamos publicar un libro y llegar acá. Ya les cuento qué pasó. ¿Qué más conseguimos? Un estado del arte, ya lo había mencionado, y finalmente este proyecto mutó a una idea de educación que creo que en nuestro continente aún no se ha empezado a desarrollar y que les recomendaría que empiecen a hacerle seguimiento. Entonces resulta que empezamos a ver que estábamos cometiendo un error grosso al pensar solo en los sordos. En Bogotá hay colegios que son solo para los sordos, y eso es una forma también de excluirlos, de sacarlos. Todos acá porque son sordos, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que existe algo que se llama diseño de unidades de aprendizaje, diseño universal de aprendizaje, que son las DUAs. Las DUAs están siendo trabajadas en Estados Unidos y particularmente en España, en el rastreo que hemos hecho. La DUA tiene un desafío, que ya empezamos a tener pues algunos alcances. Ustedes ven en la programación de Legal hay un trabajo que se llama Autismo, Cognición y Geografía, y muestra cómo una estudiante de la pedagógica se permite enseñar el concepto de paisaje y territorio a 3 estudiantes con autismo en una aula de clase. Entonces hay cosas que se pueden hacer y creo que la DUA es un buen camino. En este tiempo se hicieron 37 trabajos, alrededor de 104 estudiantes pasaron por el aula, pasaron por esa cátedra. De los 37 trabajos creo que 3 se querían presentar en el Legal, finalmente creo que solo uno se presentó el día de ayer, ¿cierto? Pero si alguien está interesado en seguirle el paso a esta geografía en la oscuridad, con el mayor de los gustos se lo podemos compartir. Siguiente. Si fueron felices por siempre, no sé, eso lo dirán directamente los que pasaron por el aula, los que pasaron por el proyecto. Creo que queda pues una responsabilidad fuerte para que ellos mismos continúen con esos procesos. Siguiente. Ahí hay algunas evidencias. El profesor Kercher habla de la geografía del costo cero, entonces esto llevó a que, por ejemplo, los estudiantes construyeran materiales directamente con sus casas, en el caso que están viendo para personas con discapacidad visual. Nosotros no hablamos de discapacitados en este proyecto, no todos tenemos que ser iguales. Hablamos de personas en condición de discapacidad. ¿Vale? Siguiente. Aquí algo muy bonito es que el proyecto, la socialización del proyecto lo terminaban evaluando las personas, personal administrativo, aseadoras, celadores, con los que comúnmente en una universidad pública la gente no suele, y sobre todo el estudiante, llevar buenas relaciones. Finalmente eran ellos quienes tenían que evaluarlo, y ahí están pues las evidencias siguientes. Con esto cierro, y es el lema de Legal dice: por una América Latina unida. Esto es una frase de su comandante Marcos. Creo que todos aquí la han leído en algún momento de la vida. Y la pregunta sería: ¿qué es esa América Latina unida? ¿Quiénes estamos dentro de la América Latina unida? ¿Los que nos hacemos llamar normales? ¿O esto es tema para un congreso de educación especial? ¿Cómo nos seguimos planteando la educación geográfica? ¿Cómo nos seguimos construyendo las habilidades espaciales? Cuando finalmente el profesor es el encargado de adaptar todos los contenidos de la geografía escolar al aula. Siguiente. Atento en estos 30 segundos que quedan a decirles: las personas que estén interesadas, con el mayor de los gustos ponemos todo lo que encontramos a su disposición, como dirá el profesor Lombana, y ojalá pues se pueda seguir indagando frente al tema. Gracias. Muchas gracias. César, ¿tú tienes otro trabajo? Sí, pero de una vez. No, ahora te vamos a cambiar de imagen. Ahora vamos a tener una belleza ahí
Cambiar.